Hay momentos en los que todo parece perder sentido. Cuando se muere un ser querido, cuando fracasa un proyecto en el que pusiste el alma, cuando te traicionan, cuando la enfermedad golpea tu cuerpo o tu espíritu. ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Por qué lo permite? ¿Qué sentido puede tener tanto sufrimiento? Y sin embargo, a veces, justo allí, cuando todo se ha derrumbado, Dios comienza su obra más hermosa. El dolor humano tiene muchas formas. Hay dolores físicos que se calman con medicamentos, dolores emocionales que se curan con el tiempo. Pero también hay un tipo de dolor que es espiritual. Cuando uno siente que ha perdido el rumbo, que la vida ya no tiene sentido, que Dios ha guardado silencio. Ese dolor no se ve, pero pesa más que una piedra. Es el dolor de Job, el dolor de Cristo en el huerto, el dolor de tantos hombres y mujeres de fe que, en medio de sus lágrimas, se atrevieron a decir: Señor, aquí estoy. Y es allí, justo en ese silencio, donde comienza la verdadera transformación. El sufrimiento es un escándalo para la razón. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal? Esta pregunta ha sido formulada desde la antigüedad. Epicuro la resumía con crudeza: si Dios quiere impedir el mal, pero no puede, no es omnipotente. Si puede, pero no quiere, no es bueno. Si puede y quiere, ¿por qué existe el mal? Y sin embargo, la fe cristiana no responde con un argumento lógico, sino con una persona: Jesús. Dios no eliminó el sufrimiento desde el cielo, sino que descendió y lo abrazó. El sufrimiento no desaparece, pero ya no está solo. En cada lágrima humana hay una lágrima divina. Pensemos en algunos ejemplos. Una madre que pierde a su hijo. El corazón se desgarra, el mundo se oscurece. Ninguna palabra consuela. Solo queda el silencio. Pero hay algo más profundo que el dolor: el amor que sigue vivo. Y ese amor, aunque no quita el sufrimiento, lo transforma. Es esa madre la que después consuela a otras, la que se convierte en un faro para otras almas rotas. Un joven que fracasa en sus sueños. Pensaba que lo tenía todo planeado, pero la vida le cerró todas las puertas. Vive una noche oscura del alma, pero en esa noche empieza a descubrir quién es realmente, no por lo que tiene, sino por lo que es: hijo amado de Dios. Un sacerdote anciano que se siente solo, olvidado. Las rodillas ya no le responden, la voz tiembla. Pero en ese aparente final, Dios le regala la gracia de la contemplación. Entender que todo lo vivido, cada sacramento, cada misa, cada confesión, ha sido una siembra que ahora da fruto. San Juan de la Cruz lo entendió como pocos. La noche oscura del alma no es una condena, es un paso. El alma se purifica, se desprende, se vacía para poder llenarse de Dios, como el grano de trigo que muere para dar vida, como la semilla que se rompe para florecer. Hay noches en las que sentimos que Dios no está, pero como decía Santa Teresa de Calcuta, cuando te sientas solo, recuerda que el Maestro también estuvo solo, y fue entonces cuando redimió al mundo. La cruz no es el final, sino el puente hacia la resurrección. Cuando todo se ha derrumbado, cuando no queda nada, entonces Dios puede empezar de nuevo, y lo hace no con fuerza, no con poder, sino con ternura. Dios no impone, Dios propone. Nos toma con delicadeza, como el alfarero con la arcilla, y empieza a moldear de nuevo, a veces sobre las ruinas, otras desde cero, pero siempre con amor. Reconstruir con Dios no significa borrar el pasado, sino redimirlo. Tus heridas no desaparecen, pero se transforman en cicatrices gloriosas, como las de Cristo resucitado. Ya no duelen, pero cuentan una historia. La historia está llena de personas que encontraron a Dios en medio del dolor. Viktor Frankl, psiquiatra judío que sobrevivió a Auschwitz, escribió: a quien tiene un porqué,
puede soportar casi cualquier cómo. Su experiencia del horror le llevó a descubrir que el sentido de la vida no se pierde, incluso en el sufrimiento extremo. Chiara Corbella Petrillo, joven madre italiana que murió de cáncer, después de haber perdido 2 hijos por malformaciones. Su fe y su sonrisa fueron un testimonio vivo de que el amor es más fuerte que la muerte. San José, silencioso, fiel, que vio cómo su vida se transformaba radicalmente. En silencio aceptó, acompañó y confió. Incluso cuando no entendía nada, obedecía. Quizás estás pasando por una de esas etapas oscuras. Tal vez has perdido algo o a alguien. Quizás estás luchando por mantener la fe viva en medio del caos. Hoy Dios no te pide que entiendas, sino que te abandones, que te dejes abrazar, incluso en medio de las lágrimas. No estás solo. Nunca lo estuviste. Lo que hoy parece una pérdida puede convertirse en un nacimiento. Lo que hoy duele, mañana será luz. Dios está escribiendo una historia contigo, aunque aún no puedas leer el final. Es importante tener una grieta en el corazón. Un corazón quebrantado, tú no lo desprecias. ¿Por qué? Porque allí, precisamente en esa grieta, es donde Dios entra, donde comienza a operar su gracia, donde el alma, desnuda de máscaras y arrogancias, se vuelve verdaderamente humana, verdaderamente receptiva, verdaderamente hija. Vivimos tiempos donde se nos exige éxito, fortaleza, imagen, apariencia. Pero Dios no entra por donde brillamos. Dios entra por donde sangramos. Es en las grietas donde la luz penetra. Como dice Leonard Cohen, hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Y esa luz no es cualquier luz. Es la luz de la Pascua. Es la vida del resucitado. Es el don del Espíritu Santo, que convierte el polvo en gloria, las cenizas en fuego, el quebranto en morada divina. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, oh Dios. Salmo 51, 17. Este verso no es poesía sentimental, es teología del abismo. Es la espiritualidad de los derrotados, de los que han tocado fondo, y allí, sin fuerzas, sin argumentos, sin máscaras, descubren que Dios no solo no los abandona, sino que los habita. Un corazón quebrantado no es una derrota espiritual, es el umbral de lo sagrado, es el comienzo de una relación verdadera con Dios, porque un corazón endurecido se encierra en sí mismo, pero un corazón roto se abre, y lo que lo abre no es la lógica, ni el mérito, ni la doctrina, sino el dolor. En ese sentido, la grieta es un don, y por eso no debemos tener miedo de ella. Hay una grieta que cambió la historia humana para siempre. No es una metáfora, es un hecho real, la cruz. Allí, en el Calvario, se rompió el mundo, se rompió el velo del templo, se rompieron los esquemas del poder, se rompió la lógica del pecado, y sobre todo, se rompió el cuerpo de Cristo. Pero esa rotura no fue destrucción, fue redención, porque de su herida salió la vida. Por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53.5. La cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue la puerta, la grieta definitiva por donde Dios entró en nuestro dolor, no como espectador, sino como víctima. Cristo bajó al abandono, al rechazo, al absurdo del mal, para redimirlo desde dentro. Y al hacerlo, abrió una grieta en nosotros, una capacidad nueva de comprender el sufrimiento, no como castigo, sino como camino, no como oscuridad definitiva, sino como lugar de paso. La Pascua es, entre otras cosas, la gran corrección de una mentira, la mentira del demonio, que desde el principio ha susurrado al oído del ser humano que Dios no es de fiar, que el dolor es señal de abandono, que la cruz es derrota. Cristo ha quitado esa mentira.
con su resurrección, nos mostró que el amor no muere, que el mal no tiene la última palabra, que la tumba no es final, que el dolor no es inútil. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1,21. Esta frase no es resignación, es fe. Fe en que la historia no está escrita solo por las manos humanas, sino también por las manos divinas. Fe en que todo, incluso lo que no entendemos, tiene sentido en Dios. Después de la resurrección, viene algo aún más escandaloso. Jesús, glorioso, les dice a sus discípulos que se va. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito. Juan 16,7. ¿Nos conviene que Jesús se vaya? ¿Cómo puede convenirnos su ausencia? Porque lo que vendrá no es una presencia menor, sino el Espíritu Santo, el mismo amor que une al Padre y al Hijo, que ahora se derrama sobre nosotros. Jesús no solo vino a salvarnos, vino a prepararnos para ser morada viva de Dios. Y eso solo ocurre si el Espíritu nos transforma desde dentro. Por eso decimos que la obra del Espíritu no termina nunca. Sigue soplando, sigue rompiendo corazones de piedra, sigue susurrando palabras que sanan. En Pentecostés, el Espíritu descendió sobre los apóstoles, pero fue María quien ya sabía cómo recibirlo. Ella, la llena de gracia, la madre silenciosa, la mujer que supo guardar todo en su corazón, es la gran pedagoga del Espíritu. ¿Por qué? Porque ella conoce los caminos del amor divino. Ella sabe que no se llega a la plenitud sin pasar por la espada del dolor. El corazón de María fue atravesado, Fomaroa, Lecu 2,35. Fue desgarrado al pie de la cruz. Y esa grieta fue precisamente lo que la hizo capaz de contener al Espíritu Santo. Por eso María no solo es madre de Cristo, es madre de la Iglesia, es madre de los heridos, madre de los que esperan. Ella es la primera en mostrar que el dolor, vivido con fe, no destruye, santifica. El Espíritu no entra en corazones arrogantes. El Espíritu no hace morada donde hay orgullo, autosuficiencia, vanidad. Por eso Dios, cuando nos ama, nos permite a veces ser quebrantados, no por crueldad, sino por misericordia. Es cosa seria este amor enviado de Dios. Es cosa seria que Dios quiera habitar en nosotros, no como huésped, sino como dueño amoroso. Y para eso, hace falta que el corazón esté disponible, vacío de sí, abierto, roto si es necesario. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Santiago 4,6. Esa humildad no siempre se elige. A veces la vida nos obliga a ella, pero allí es donde se manifiesta la verdadera sabiduría espiritual. El que acepta su quebranto encuentra a Dios. El que lo niega se endurece. El gran misterio del cristianismo no es solo que Dios se hizo hombre, sino que el hombre puede vivir con la vida de Dios. La Pascua y Pentecostés no son celebraciones del pasado, son eventos actuales, vivos, eficaces, que se hacen realidad en cada creyente que acepta entrar en este dinamismo de muerte y resurrección, de vacío y plenitud, de dolor y don. Cuando un corazón humano se deja habitar por el Espíritu, empieza a vivir al modo de Dios, ama de forma nueva, perdona de forma nueva, espera de forma nueva, trabaja, sufre, canta, llora, con una luz interior que no se apaga. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gálatas 2,20. Entonces, volvamos al principio. Es importante tener una grieta en el corazón. Sí, porque esa grieta puede ser la entrada de la redención. Porque esa herida, que tanto quisiste esconder, puede ser el canal por donde el Espíritu entra y se queda. Porque ese dolor, que creíste que te rompería, puede ser el lugar donde Dios construya su morada. Y allí, en ese corazón abierto, herido, disponible, humilde, ocurre el milagro. Dios no solo te consuela,
te transforma. Ya no eres solo criatura, eres templo. Ya no caminas solo, caminas con la vida de Dios. Oración. Señor, entra por mi grieta. Entra por donde he llorado, por donde he perdido, por donde me he sentido abandonado. No me devuelvas lo que perdí. Regálame lo que no sabía que necesitaba, tu espíritu. Haz de mi corazón una nueva Pascua. Haz de mis lágrimas tu bautismo. Haz de mi silencio tu morada. No te pido que me quites el dolor, te pido que entres en él. No te pido que me devuelvas mi antigua vida, te pido una vida nueva. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, quédate. Espíritu Santo, obra en mí lo que no puedo obrar por mí mismo. María, maestra de la espera, madre de la grieta fecunda, enséñame a decir sí en la noche, a abrir el alma en el dolor, a dejar entrar al Dios que lo transforma todo. Señor, cuando todo se derrumba, cuando ya no entiendo, cuando la vida me golpea, cuando parece que has guardado silencio, no me dejes caer en la desesperación. Enséñame a confiar en tu presencia, aunque no la sienta, a ver tu mano, aunque no la vea, a escuchar tu voz, aunque no hable. Dame la gracia de no rendirme, de no cerrarme al amor, de seguir creyendo que todo puede ser redimido. Abre mi corazón para descubrir que el final de mi camino es el comienzo del tuyo. Que cuando yo dejo de construir, tú comienzas a levantar la casa verdadera. Y que incluso en la ruina hay esperanza, hay belleza, hay redención. Amén. Si esta reflexión tocó algo en tu corazón, compártela. Quizás alguien la necesita más que tú. Y recuerda, cuando todo se derrumba, no estás solo. Dios ya está construyendo algo nuevo.